Hola, vamos a discutir un poco la postura de Gilles Lipovetsky en torno a el hipertiempo o los tiempos hipermodernos. Bueno, él en su lectura comienza diciendo o caracterizando a la posmodernidad como una temporalidad dominada por lo precario y lo efímero en la cual predomina la primacía del aquí y el ahora, lo que se conoce como el presentismo, que no importa cuál va a ser el futuro, no importa cuál ha sido el pasado, sino que lo que importa es únicamente el vivir el día a día, ¿no? Que sería algo así como el carpe diem. Y lo que hace esto, pues, es evidentemente ignorar la historia como un proceso, como algo importante, y se vive en este continuo presentismo pensando que lo único que importa es qué es lo que voy a hacer hoy mismo, ¿no? No me importa el mañana, sino las actitudes, los goces que pueda tener inmediatamente. También caracteriza a la posmodernidad por el auge del consumo y de la comunicación de masas, por la debilitación de las normas autoritarias y disciplinarias, por la pujanza de la individualización, la consagración del hedonismo, la pérdida de fe en un futuro revolucionario y justo para todos, y en el desinterés por la política. Ahora, cuando él dice que todas estas características han estado ya cimentadas o establecidas en la sociedad, es cuando dice se termina la posmodernidad, ¿no? Porque se vuelve una época ya no que está, digamos, tambaleándose entre somos modernos, posmodernos. Él dice, no, ya, en esta época todos somos posmodernos, o al menos la época está marcada por estas características propias de la posmodernidad, ¿no? Entonces él dice, pues la posmodernidad ha sido también una nueva época, pero ha terminado. Y entonces lo que dice el autor es la nueva época que ha empezado con el fin de la posmodernidad está marcada por lo hiper, ¿sí? Esto que en la lectura le agrega como sufijo a varios conceptos, pero que consiste pues básicamente en una etapa de culminación de la modernidad en la que no existe una oposición ideológica firme a cualquier otro proyecto que no sea el del neoliberalismo, y que predomina en la explotación de la razón instrumental, es decir, de que la razón únicamente sirve para la técnica, en el liberalismo universal, en la comercialización de todos los aspectos de la vida y en la individualización vertiginosa, ¿no? En esta idea de que no solamente me importa el presente, sino que lo único que me importa del presente es yo mismo, ¿no? Y lo que pasa en el mundo no me importa, que tiene que ver con una profundización del desinterés por la política. Entonces dice él que en este periodo hiper todo va a prisa, y esto lo profundiza mucho más la sociedad de consumo, que está marcada también según él por el hiperconsumo, ¿sí? En esta sociedad de hiperconsumo él va a encontrar algunas contradicciones entre polos que va a poner como completamente opuestos entre sí. Por ejemplo, dice que o una sociedad es sumamente autoritaria y disciplinada, o por otra parte es hipervigilada. Y les pongo un ejemplo. Si vivieran, por ejemplo, en una dictadura en un país musulmán, muy probablemente se regiría bajo normas autoritarias y disciplinarias que controlan el cuerpo, regulan el comportamiento en la vía pública, etcétera, ¿no? Pero él dice, en nuestras nuevas sociedades lo que predomina es la hipervigilancia. Y por ejemplo tenemos ciudades como Londres, en donde puedes encontrar una cámara de vigilancia en cada esquina, ¿no? Y te están vigilando en todo momento. Es esta idea del Big Brother, del gran hermano que te vigila, que tú no sabes quién es, pero que es un ojo que está fijo, o que tú sabes que está fijo, y que está observando todos y cada uno de tus comportamientos. También dice que hay una contradicción entre la obsesión por el cuidado del cuerpo, pero es un cuidado del cuerpo en el sentido de la salud, ¿sí? En el que el hacer ejercicio, que a veces puede llevar al exceso, ¿no? El alimentarse bien, que también puede llevar otro tipo de exceso, se oponen a la obsesión por el consumo hedonista del cuerpo, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él dice, no es que toda la gente participe en estos polos, pero son los dos lugares radicales en los que se empieza a situar las percepciones en torno al cuerpo y la manera en la que nos desenvolvemos con él. Otra oposición que hace es el orden y el desorden, es decir, hay sociedades que están sumamente ordenadas y hay otras que están sumamente desordenadas, ¿no? Aunque ahí habría que preguntarnos qué tanto es esto un producto
de la hipermodernidad, como le llama, o más bien es un producto de los procesos históricos de desigualdad socioeconómica. Bueno, también dice que hay una contradicción entre la moderación y la desmesura, también marcada por esta cuestión de la sociedad de hiperconsumo, porque dice, empiezan a surgir movimientos autogestivos o similares que buscan la moderación, ¿no? ¿Qué vas a comprar de ropa, por ejemplo? Vas a comprar lo suficiente para que puedas vestirte durante algún tiempo, ¿no? Y no tengas ninguna dificultad. La contraria de eso es, necesito comprar tanta ropa como me sea posible para que no me vean la misma prenda dos veces, ¿sí? Entonces él dice, bueno, esos opuestos también están existiendo, y una identidad individual contra una identidad colectiva, es decir, una identidad en la que predomina el sujeto como yo soy tal persona y no me identifico como mexicano, porque lo mexicano es naco, es lo que ustedes quieran, ¿no? Y otra que, por ejemplo, dice es que lo que realmente importa es ser mexicano, lo que no nos debe de importar es nuestra individualidad, tenemos que salir como una nación, unidos otra vez, ¿no? Bueno, esos son algunos de los polos que él expone. También dice que una característica de la hipermodernidad es la percepción que se tiene sobre el futuro, porque dice, el futuro es cada vez menos predecible o previsible, ¿sí? Entonces, lo que hace esto es que crezca la necesidad del cambio permanente, ¿no? Entonces, si no sé, por ejemplo, si mañana voy a conseguir un trabajo estudiando únicamente diseño y comunicación visual, porque el presente dice que necesito saber un montón de cosas, entonces lo que tengo que hacer es cambiar. Y ese cambio tengo que tomar más cursos, tengo que seguirme capacitando, tengo que estar estudiando mucho más, porque las oportunidades cada vez son menos y el futuro es incierto. Ya no sé o más bien tengo la certeza de que estudiar una carrera universitaria no me da certeza de un futuro seguro, ¿sí? Esto también lo que ocasiona en la sociedad de consumo es una necesidad de innovación para el consumo, ¿no? Por ejemplo, no hay, se tiene esta idea de que el futuro es imprevisible. Entonces la comunicación también lo es, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se pierde la comunicación, cuando se les pierde el celular, se va el internet, entra puede entrar una etapa de ansiedad en la que lo que se busca es satisfacer esa necesidad tecnológica, ¿no? Y entonces, por eso tenemos que los celulares se venden con muchísima continuidad, se renuevan y se renuevan y se renuevan y se renuevan, aunque las funciones sean básicamente las mismas. Esto también profundiza más esta noción de que se tiene que vivir lo más que se puede el presente. Y entonces él dice que en esta época es cuando se intensifica más, aparte de las compras, los viajes, por ejemplo, ¿no? La gente que le encanta viajar, que el autor no está diciendo que esté mal viajar, sino que forma parte de una forma en la que se concibe el viaje como maximizar las experiencias de vida para así satisfacer esa necesidad vital, ¿no? Pero lo que dice el autor es una crítica a eso y dice, pues es que se viaja, pero como un consumo, ¿no? Bueno. También dice que la cuestión del ciberespacio es algo muy importante porque ha difuminado la sensación de espera y lentitud, ¿no? Antes de que existiera ese tipo de comunicaciones, pues se tenía la certeza de que una comunicación, por ejemplo, de aquí a Europa tardaría 3 meses, ¿no? Pero tú tienes la seguridad de que va a llegar esa carta, o si no, hay un montón de probabilidades, ¿no? Pero en este momento, dice, si no llega un mensaje en 2 segundos de México a Corea, entra una etapa de ansiedad, ¿no? Porque las comunicaciones son muy diferentes y entonces dice, todo está hipercomunicado, entonces que algo no funcione bien, esto genera mucha inquietud porque es que está fracasando, esto que se supone que está innovándose siempre, ¿no? Pero así como el futuro es algo inseguro, también el presente lo es, ¿sí? ¿Quién nos asegura, por ejemplo, nuestra salud, nuestra seguridad, evitar las catástrofes naturales o evitar las epidemias, ¿sí? Entonces, él lo que nos dice es, la vida se empieza a convertir en un cúmulo de ansiedades, porque ya se sabe que el futuro no va a ser mejor. Ya el ser humano es consciente de que el planeta está en sus límites
Entonces, lo único que esperan es la catástrofe, ¿sí? La distopía ha sustituido a la utopía. Entonces, la ciencia, que se supone que era la que nos iba a solucionar la vida, ya no la soluciona y tampoco la técnica. Lo único que hacen es tener un efecto placebo aminorando ese malestar, ¿sí? La ciencia, por ejemplo, no puede encontrar una vacuna universal. Puede encontrar una vacuna para una epidemia, pero cuando surja otra epidemia, como la que estamos viviendo hoy en día, las acciones se van a tener que repetir, ¿sí? Y entonces va a tener que pasar o al menos acciones similares o los mismos errores en los que no hay una organización adecuada, hay mucha desorganización y bueno, ocurren consecuencias como las que vemos hoy en día. Y no obstante dice, aunque la ciencia intenta generar este efecto placebo, también busca crear, entre comillas, un nuevo futuro marcado sobre todo, o por ejemplo, por la búsqueda del modelaje de la vida, ¿no? Esta idea de que el ser humano ha sido la creación del universo tiene otra connotación distinta en esta época de hipermodernidad, porque se empieza a considerar que el hombre es capaz de modificar a los organismos vivos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, a la experimentación genética, ¿no? Que, por ejemplo, desde la Segunda Guerra Mundial, y es algo que se había desarrollado, cómo modificas el color de ojos de un feto, ¿no? Para que cuando nazca con las características que tú quieres. Entonces se empieza a moldear esto, se empieza a intentar resucitar especies extintas, ¿no? O por ejemplo, ¿por qué tenemos tantas películas de ciencia ficción en las que el ser humano se modifica genéticamente o modifica otras especies y las trae a su presente, ¿no? Para construir una idea diferente de futuro? Abro un pequeño paréntesis, pueden ver la película de Titán en Netflix que refleja muy muy bien esto, pero inclusive también, por ejemplo, Jurassic Park, ¿no? De esta idea de traer de vuelta a la vida, y el dilema ético que está de fondo en la primera película es muy muy interesante, que tiene que ver con la teoría del caos, el video que les compartí. Bueno, cierre del paréntesis. Entonces, ya no se busca ni siquiera evitar la catástrofe, sino rescatar lo más posible de este mundo que se está desvaneciendo en el aire, ¿sí? Entonces él dice, es completamente entendible que frente a un panorama en el que el futuro ya no es algo tan rescatable, pues hay que rescatar lo que se puede del presente. Entonces por eso hay que vivirlo y explotarlo lo más que se pueda, ¿no? Bueno, dice que nuestros tiempos marcan un hacer urgente antes que lo importante. ¿A qué se refiere esto? Lo que quiere decir es que nosotros, cuando tenemos una situación de problemas, nos enfocamos en lo urgente, ¿no? Y muchas veces descuidamos lo que es realmente importante. Por ejemplo, en una situación de epidemia, nos enfocamos más en que las personas que están en los hospitales se curen o no se mueran, a prevenir el contagio. Y esto, por ejemplo, es algo que Europa se dio cuenta muy tarde, y por eso lo que está pasando en Italia está ocurriendo, valga la redundancia, ¿sí? Porque se fueron por lo urgente antes que por lo importante o lo necesario. Esto también lo que motiva en las acciones humanas es la acción inmediata antes que la reflexión. La gente cada vez reflexiona menos sobre sus actos y actúa con mayor impulso, ¿sí? Y también dice, en esta época que vivimos, nuestro tiempo está marcado por la ausencia o la abundancia. Pero ¿esto a qué se refiere? Dice, o tenemos mucho tiempo porque estamos desocupados, porque no encontramos trabajo, porque las actividades que tenemos no son necesarias para satisfacer nuestras necesidades biológicas, o tenemos muy poco tiempo porque tenemos un empleo que nos sobreexplota, ¿sí? Entonces eso es lo que él está presentando, y finalmente él se hace esta reflexión en torno a qué es lo que pasa con la memoria, ¿sí? Con la memoria y la historia, y dice, empiezan a perder completamente valor por sí mismos, y lo que empieza a importar en realidad es la memoria o la historia, pero cuando se comercializan, ¿sí?
por ejemplo, lo retro, lo vintage, ¿no? Esto que empieza a surgir nuevamente como modas, que yo les podría decir inclusive que tiene un poco que ver con la moda hipster, ¿no? Que trae una idea de rescatar el pasado, pero un pasado que se va a comercializar, ¿sí? Y entonces, hay ocasiones en las que a este pasado se le va a dar una connotación casi religiosa y totalmente anacrónica. Por ejemplo, las personas que van en el equinoccio de primavera a Teotihuacán o a Chichén Itzá a recargarse de energía porque supuestamente las personas del México prehispánico lo hacían, lo que están haciendo es tomar una idea errónea, evidentemente, de lo que era ese pasado, hacerlo comercial, porque ellos van en las temporadas de vacaciones a hacer ese tipo de actos, y lo que hacen es resignificarlo de manera anacrónica, dándole un sentido religioso y totalmente falso, ¿no? Entonces, lo que él dice es, pues esto sirve para aliviar un poco estas ansiedades de nuestro tiempo, en las que el presente es algo inseguro, el futuro es algo completamente incierto, y entonces se buscan muchas maneras de solucionar estos problemas. Y por si esto fuera poco, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, en La Sociedad del Cansancio, va a meter otra idea muy importante en este panorama, ¿no? Y dice, hemos pasado de una sociedad disciplinaria en la que siempre nos estaban controlando con mano dura a una sociedad del rendimiento. Ahora, no quiere decir que la disciplina haya desaparecido, ¿no? Hay formas en las que la disciplina se ha modificado, pero nos volvemos una sociedad del rendimiento porque empezamos a ser emprendedores de nosotros mismos. Seguramente habrán escuchado mucho estas frases de hay que ser nosotros mismos emprendedores de nuestras causas, ¿no? Por ejemplo, ¿quieres tener éxito económico? Pues empieza tu propia empresa, ¿no? Etcétera, etcétera. Tiene que ver con esta idea de emprender. Entonces lo que él dice es, esta sociedad está caracterizada porque predomina mucho la idea de el poder sin límites, ¿no? Yo puedo hacer lo que me propongo porque mi imaginación no tiene límites, mis capacidades no tienen límites. Pero esta idea es completamente falsa y dice, la principal consecuencia que genera esto es que produce depresivos y fracasados porque no nos satisfacemos ni a nosotros mismos. Y pensemos, por ejemplo, en Nietzsche, ¿no? Nietzsche decía, a ver, es que ni siquiera nos preguntamos o nos cuestionamos quiénes somos, ni si vivimos y si no. Ahora lo que dice este filósofo es, vivimos en una completa mentira porque creemos estarnos realizando sin darnos cuenta que nosotros mismos nos estamos esclavizando, que nosotros mismos somos nuestros verdugos y víctimas, ¿sí? Esta sociedad del poder sin límite, en teoría, nos tendría que hacer más productivos, ¿sí? Pero como ya les comenté, lo que resulta es que terminamos explotándonos a nosotros mismos porque en una sociedad en la que nada es imposible, fracasar te hace parte del problema, ¿no? Entonces, lo que dice este filósofo surcoreano es, esta sociedad tiene un gran problema, que es creer que podemos hacer absolutamente todo, ¿sí? Y el neoliberalismo de lo que se encarga es de dejarnos en claro que no. El problema es que dentro de las conciencias de las personas se crea este fantasma de decir que tú puedes hacer absolutamente todo y que si no lo haces eres un fracasado. Y entonces las personas, por ejemplo, que no pueden tener acceso a otros trabajos, aun cuando se esforzaron mucho, aun cuando tienen carreras universitarias, aun cuando tienen posgrados, etcétera, y que no pueden ascender, lo que les ocasiona esto es depresión y el sentimiento del fracaso en una sociedad que les dice que todo es posible, ¿sí? Bueno, con eso terminaríamos este pequeño apartado de la hipermodernidad.